Vamos a leer la palabra de Dios. De Dios. No, es que, como les dije, vamos a empezar, así como, es que como ya nos pasó pues tiempo, pues ya es hora de, ajá, ya nos pasamos un tiempecito. Sí. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo número 4. Mateo 4, vamos a leer en el versículo número 8, vamos a leer la palabra de Dios al versículo número 11. Mateo 4, versículo 8 y 11, por favor, hermanas. ¿Te acuerdas que una vez salió una Biblia incompleta? ¿Sí te acuerdas? Que le faltaba y le tocó una hoja. No, le tocó a una hermana y... ¿Por qué? Pues yo me acuerdo. Y la tuvimos que quitar. Mateo Capítulo 4 y el versículo 8 vamos a leer al versículo 11. Vamos a leer, hermanas, en el nombre de Jesucristo, Señor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a hacer una oración, hermanas. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia te doy en esta tarde, Señor, que nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor amado, que nos permites, Dios mío. Llénanos con tu bendición, Señor amado. Bendice, Señor amado. Bendice a mis hermanas, Señor amado. Bendícenos, Señor amado. Llénanos de ti, Señor. Llena, Señor amado, de tu bendición, Señor amado. Cada una, Señor amado, cada uno de los que estamos aquí, Señor amado. Llénanos de ti, Señor. Háblanos, Señor, en tu palabra, Señor amado. Bendícenos, Señor. Guíanos, Señor. Obra en nuestros corazones. Perdona todo pecado, Señor amado. Llena de tu bendición, Señor amado. Sana la enfermedad. Ayuda, Señor amado, en lo que tenga necesidad tu pueblo, Señor amado, para tu gloria, Señor amado. Todo te lo pido, Señor. Te lo pido, Dios mío, todo en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, hermanos? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo, hermanas, en el Antiguo Testamento había profecías del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, obviamente, Él sabía lo que iba a venir a hacer a la tierra, ¿verdad? Él sabía que iba a venir a morir. Y todas las cosas que iba a hacer el Señor, Él lo sabía. Entonces el Señor Jesucristo, hermanas, el Señor iba a venir a cumplir lo que su Padre ya le había dicho, lo que le había encargado que hiciera. Y hay muchas escrituras del Antiguo Testamento que hablan de lo que Jesucristo iba a hacer. Hay muchas partes de la palabra de Dios que enseñan lo que Jesús iba a hacer. Y Jesucristo, cuando viene aquí, dice la palabra de Dios en Hebreos, dice que Él viene a hacer, cuando es introducido a la tierra, dice que Jesús dijo esto, que Él venía a hacer la voluntad de su Padre y que conforme a lo que estaba escrito en el rollo del libro de Él. O sea, Jesucristo venía con un plan para obedecer a su Padre. Él venía con un plan para hacer muchas cosas, para venir a morir y para hacer muchas cosas que Jesús iba a hacer. Entonces Jesucristo, cuando vino, hermanas, ya tenía él una meta. Él ya tenía algo que iba a hacer, ¿verdad? No es algo que Jesucristo está aquí en la tierra y de repente se va presentando cosas. Pues voy a morir, ¿verdad? Pero entonces muero por la gente y ya me puse a pensar que la gente tiene que ser salva. Voy a morir por ellos y los voy a salvar. Y después voy a hacer esto o lo otro, porque también estaría bien que los tuvieran esta bendición, esto o lo otro. En un futuro, ¿verdad? En el reino milenial o en el cielo o las cosas que el Señor va a hacer, ¿verdad? No es así. Jesús ya lo tenía todo desde antes. Ya todo estaba planeado por su Padre y por Jesús, por el Espíritu Santo. Y Él solamente venía a hacer las cosas que Él tenía que hacer. Así es. Entonces Él venía así para cumplir, como dice la hermana, las cosas que el Señor tenía para Él, el Padre que tenía para Él. Entonces Jesucristo estaba con esos deseos de hacerlo, en esa voluntad de obedecer a su Padre, y lo obedecía.
Entonces, cuando Jesús estaba así, hermanas, en hacer todo lo que Dios le había mandado, una de las cosas que Dios le había mandado era de que tenía que hacer un reino. El reino que se le dice reino milenial de Cristo, ¿verdad? El reino milenial de Cristo es lo que dicen los testigos de Jehová. Y vamos a estar con Jehová, dicen. Y va a haber animalitos, dicen. Los animales ya no van a ser agresivos y todo eso, ¿no? Todo eso va a pasar, ese reino milenial. Y el que va a reinar ahí es Jesús, fíjese. Y no creen que Jesús sea Dios y el que va a reinar ahí es Jesús. Entonces es lo que dice la Biblia, que es Jesucristo el rey de ahí. Y es ese reino milenial que va a pasar, el reino milenial de Cristo. Y Cristo cuando vino a la tierra, Él también tenía el plan de cumplir, de morir en la cruz. Y para poder lograr hacer su reino milenial en un futuro cuando llegue el momento, porque falta todavía mucho para que pase eso, ¿verdad? Tiene que primero venir Cristo por su iglesia, tienen que pasar todavía 7 años, luego viene Cristo en su segunda venida y después ese reino milenial de Cristo. Dura 1000 años y después viene la eternidad. Entonces el Señor. Entonces Jesucristo tenía ese plan, pero para cumplir Jesucristo su plan, su deseo, era igual que nosotros, pues tenemos muchos deseos, muchas cosas buenas que deseamos. Era bueno el reino milenial de Cristo, es bueno. Era bueno el deseo que tenía Jesús. Todavía no lo cumple su reino milenial, es bueno el deseo que él tiene que lo va a cumplir, ¿verdad? Pero cuando uno tiene buenos deseos, hermanas, a veces de hacer cosas, también las cosas malas tienen obstáculos, pero también las cosas buenas tienen obstáculos, porque hasta para hacer el mal se tiene que esforzar la persona. Y para hacer el bien también. Digo que tiene que esforzar porque obviamente que si va a hacer algo, tiene que hacer sus planes, sus estrategias para hacer el mal que tiene que hacer la persona, ¿verdad? Hace sus planes para ejecutar el mal que desea. Lo que pasa es que le va a ir mal, porque el mal que uno hace te carga más mal, ¿verdad? Porque le fallamos hoy trae mal. Pero las cosas buenas, cuando uno hace lo de Dios, también te trae muchos problemas, muchos obstáculos, o muchos problemas uno tiene que uno pelear contra ellos, vencerlos, pero el fruto que da es bendición, ¿verdad? Amén. No mal como las otras cosas. Pero para todo uno se tiene que esforzar. Para las cosas que uno quiere, siempre tiene que esforzar uno. Entonces Jesucristo tenía que esforzarse para hacer su reino milenial. Y el diablo sabía que Jesús quería el reino milenial. Porque es algo que ya... Hay muchos versículos que uno puede ver. Uno podría verlos ahorita, si uno buscara y todo. Uno se pusiera a estudiar ese tema, uno encontrará varios versículos que se muestra que Dios quiere hacer ese reino y que el reino milenial iba a ser Jesucristo del reino milenial. O sea, es algo que Dios ya tenía desde cuando, que ese era el anhelo pues de Dios. Entonces, como ese reino a su momento se va a cumplir, donde va a reinar Jesucristo por 1000 años, y por eternidad obviamente va a reinar, pero ese reino que es de 1000 años, la Biblia pone específicamente un periodo así de bendición que va a haber. Entonces el diablo sabía lo que Jesús anhelaba, como nosotros, hermanas, que anhelamos cosas, ¿verdad? Uno anhela que Dios nos bendiga. Amén. Pero usted anhela que Dios le bendiga, usted tiene anhelos, tiene cosas que quiere alcanzar, como mujer, como hija de Dios, en la forma que sea, pero tenemos deseos que queremos alcanzar, y el diablo sabe lo que queremos alcanzar. Él sabe las metas que tenemos, Él sabe los anhelos que tenemos. Así es. Y Él nos está viendo y sabe lo que anhelamos y lo que queremos. Entonces, como uno anhela tanto, hermanos, muchas cosas, el diablo, hermanas, puede hacer que nos puede presentar lo que nosotros queremos, ¿verdad? Como en la predicación pasada, lo que pasaba, que el diablo quería, le decía a Jesús, le estaba diciendo lo que hiciera, ¿verdad? Y Jesús ejecutara eso, y le decía que si era hijo de Dios, quisiera esto. Si eres hijo de Dios, aviéntate, ¿verdad? También. Entonces le decía cosas así. Pero si usted se fija, el diablo es el que le está presentando cosas a Jesucristo. Y Jesucristo en el momento él está metido en ayuno, él no está buscando comida, solamente tiene hambre, no está buscando comida, y le dice, pues convierte en pan. Jesucristo es llevado por el diablo a la parte más alta del templo de Dios, y dice aviéntate, porque dice la palabra de Dios que te va a guardar Dios con sus ángeles, ¿verdad? Yo estoy diciendo con mis palabras, pero de entender eso la palabra de Dios. Bien.
¿verdad? Y Jesucristo no lo hace. Pero el diablo se queda siempre atento qué es lo que Jesús anhela, qué es lo que quiere, cuáles son sus anhelos. Y uno de sus anhelos de Jesucristo es cumplir el reino milenial de Cristo. Si usted se fija, hermanas, en la palabra de Dios, en el versículo número 8 que leímos, fíjese lo que dice el diablo, fíjese lo que pasa. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Aquí el diablo se lo está llevando a otra parte. Fíjese cómo el diablo se lo llevó del desierto, se lo llevó a Jerusalén, arriba del templo, y de ahí se lo lleva a un cerro ahora muy alto. Lo llevó por una parte y luego por otra parte el enemigo a Jesús. Pero fíjese lo que le dice: y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dice el versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjense, hermanas, que aquí, como Jesucristo buscaba el reino milenial, hacer su reino, el diablo le está diciendo a Jesús, le muestra todos los países, ve todos los países, y ve la gloria de los países, ve lo grandioso de los países. Pero cuando se los muestran, como sabe que Jesús quiere hacer ese reino milenial, que ya viene desde el Antiguo Testamento, que Jesús lo quiere hacer el reino sobre todo el mundo, le dice que todo se lo va a dar. Y se lo va a dar fácil. Jesús no ocupa lo que iba a hacer él, lo que su padre quería, que él muriera primero, que sufriera, que muriera. Y después, en un futuro muy lejano, que pasaron muchos años, que ahorita han pasado 2000 años y todavía no lo tiene el reino milenial, y todavía va a faltar más, que en un futuro muy lejano lo recibiera, sino que el diablo en un momento dice: ¿sabes qué? Si ahorita tú te me postras y me adoras, ya te lo doy. Entonces, de una vez toda, ¿verdad? Ya, no tienes que morir. Yo sé que Jesús quería eso, se ve que quería eso Jesús, porque el Antiguo Testamento enseñaba que eso Jesús quería, y cuando va entrando a la tierra, Jesús dice que viene a hacer la voluntad del Padre, y todas esas cosas tenían que hacer. Morir por su pueblo, todo lo que hizo Jesús y lo que va a hacer en el futuro, el reino milenial, y el diablo le está ofreciendo el reino milenial que viene en el Antiguo Testamento, que Jesús lo va a tener, se lo viene ofreciendo el reino, pero nada más, te va a costar nada más que te me hinques y que me adores, le dice el diablo. Solamente si te me arrodillas, le dice el diablo, y me adoras, todos ellos van a ser tuyos ya de una vez. Por la fácil, no vas a tener que sufrir. A Jesucristo dice la palabra de Dios que lo golpearon, dice que lo escupieron, se burlaron de él, dice que lo escarnecieron. Escarnecer es cuando te burlas de una forma cruel de una persona. Que hay burlas, por así decirlo, normales, y hay burlas que son muy exageradas, que son muy humillantes, que te hacen sentir demasiado bajo. Eso es escarnecer, una burla muy fuerte, muy extrema, pues. Es una burla muy cruel, sí. Eso es escarnecer. Dice la Biblia que escarnecieron a Jesucristo y que lo escupían, que le taparon la cara y le pegaban golpes en la cara, dice la Biblia, y le decían: profetiza, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó? Le decían así. Entonces, hicieron muchas cosas, ¿verdad? Le enterraron su lanza, le pusieron su corona de espinas, le clavaron clavos en sus manos, sus pies. Todo lo que le hicieron, ¿verdad? A Jesús, y al último hasta la muerte. Entonces Jesucristo se iba a librar de todo eso. De todo eso le dijeron grosería, y todos se burlaban de él. Él cuando dijo: Señor, entrego en tus manos mi espíritu, gritó. Dicen: le está hablando Elías, a ver si viene a salvarle. Se burlaban de Jesucristo. Entonces Jesucristo se iba a librar de todo. Todos sus discípulos lo traicionaron, se escandalizaron, lo traicionaron, lo dejaron morir solo. A él sí lo dejaron morir solo, como dice la gente: me dejaste morir solo. Lo dejaron morir solo, lo traicionaron. El único que lo siguió fue Pedro, pero escondido, y cuando lo descubrieron, dice la Biblia que dice que no lo conocía, no lo conocía, y a la última vez dijo que no lo conocía, empezó a jurar que no lo conocía y a maldecir, dice: yo no conozco a ese hombre, decía. Entonces, todos lo dejaron a Jesús, todos lo dejaron a Jesucristo. Entonces, hermanas, todos dejaron a Jesús. Cuando resucita, algunos ni creen que resucita, ni creían unos, dice la Biblia que unos no creían, y a ver, Tomás decía que hasta que no le metiera el dedo en su costado y en sus dedos iba a creer que sí resucitó, si no, no iba a creer. O sea, ni creían ni que iba a tener poder resucitar, ya que él se había dicho tantas veces que iba a resucitar. La Biblia dice que él les decía: voy a sufrir por ellos, por
por los principales sacerdotes, por los ancianos, y le decía por quiénes, y le decía, y voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y luego pasaba tiempo y les volvía a decir otra vez igual. Y cuando pasó, ni le creían que iba a resucitar. Fíjense. Entonces, todo lo que sufrió el Señor. Entonces aquí el diablo le dice, ¿sabes qué? ¿Y para qué mueres? ¿Y para qué todo? Pues, o sea, ¿para qué? O sea, no les dice para qué mueres, sino que sin morir, sin pasar nada, iba a llegar a ser el rey de todos los mundos de la tierra. Y de una vez, mire, Jesucristo no tiene 2023 años, ese es un aproximado, más o menos, tiene 2023 años que vino a morir, más o menos. Tiene 2000 años, pasadito 2000 años que vino a morir, y ya murió y todo, y todavía no recibe el reino, ya que el diablo se lo daba de un jalón ya. Y todavía si viniera Cristo ahorita, faltaran 7 años más para que viniera Cristo para ser reino milenial. Entonces, de una vez ya lo iba a recibir, y no lo quiso recibir el Señor Jesús. Entonces, el diablo, hermanas, sabe lo que usted tiene planeado, sabe lo que nosotros planeamos, y el diablo nos puede presentar un atajo para recibir las cosas que queremos, ¿verdad? Jesús no está teniendo un mal deseo aquí, él desea el reino milenial que su padre quería que lo hiciera. ¿Y qué lo quería hacer? Dice la Biblia muestra a Jesucristo, como en Daniel se muestra a Jesús, hablando del reino milenial, que Jesús es una piedra que cae sobre una imagen que dice la Biblia que está hecha de diferentes materiales, de oro, de barro, de diferentes cosas. Y dice la Biblia que desmenuza toda esa imagen y que esa piedra se hace grande, y llena, esa piedra pues gobierna todo, pues esa piedra es Jesucristo. Va a venir Cristo y va a vencer el mal de esta tierra en la segunda venida, y va a ser su reino milenial. O sea, Jesucristo estaba ya planeado venir a hacer su reino milenial, acabar con la maldad y hacer su reino, pues. Era el plan de Jesús, pero mira, Jesucristo, pues por la fácil, ¿verdad? No mueres, ahí no moría Jesús, no sufría Jesucristo. ¿Qué te cuesta nomás? Jesús ahora va a vivir mucho sin caber mucho, pero a Dios, a Dios Padre, ¿no? Jesús que se hincaba, pues nomás se hincaba en ese momento y adoraba al diablo. Fíjese, adorar al diablo. Y entonces recibía pues lo que andaba buscando, pues. Fíjese, por la fácil, un atajo. Entonces, nosotros, hermanas, yo no sé la verdad en qué forma se nos puede presentar a nosotros, porque cada quien vivimos cosas diferentes. Y ni nosotros sabemos qué nos depara el día de mañana, ¿verdad? Solamente Dios sabe. Pero puede pasar, hermanas, que lo que estamos necesitando, de repente se nos presente un atajo de parte del enemigo para nosotros, hermanas, que seamos probados, ¿verdad? Seamos probados nosotros, nuestra fidelidad a Dios. O sea, a ver, sí es cierto lo que estoy necesitando, pero ¿a cambio de qué lo voy a hacer, verdad? La palabra de Dios enseña algo en contra de esto. Y hay a veces, hermanas, que hasta, aunque, como les he dicho, aunque no vengan ni la palabra de Dios cosas, uno sabe que por naturaleza son malas, ¿verdad? No me encontré en la Biblia, es malo fumar, pero sabe que es malo fumar, ¿verdad? No va a venir en la Biblia, es malo que use esta drogas que hay, ¿verdad? Porque las drogas ni existían en ese entonces. Entonces, solamente puedes ir a marihuana porque es una planta, ¿verdad? Pero las que son químicas, ¿verdad? Pero uno que no, eso no venga en la Biblia, usted sabe que no lo debe de hacer uno, pues. Entonces se nos pueden presentar, hermanas, cosas del enemigo, que nos presente cosas que la Biblia no lo contradice, pero nosotros por nuestra misma inteligencia que Dios nos da como personas, podemos saber que esas cosas son malas delante de Dios. Entonces, aunque la Biblia no tenga un versículo de eso, porque hay versículos que nos vamos a encontrar para cosas, pero por la misma inteligencia que Dios nos da, gracias a Dios, que podemos saber las cosas, sabemos que las cosas que son buenas y las que son malas. Es como cuando no éramos cristianos, ¿verdad? Cuando éramos cristianos nosotros, tal vez no conocíamos la Biblia, sabíamos que pues, sí que había Dios y todo, era Jesucristo, sabíamos que había Trinidad, sabíamos todo eso. Pero nunca habíamos leído tal vez la Biblia o muy poco de la Biblia y no sabíamos muchas cosas de Dios. Pero aunque no sabíamos, cuando uno no es cristiano, uno sabe que fumar es malo, que tomar es malo, que mucha música tiene cosas subliminales satánicas y uno ni cristiano es, uno lo sabe. Uno sabe que es malo andar en las fiestas, en las parrandas, que es malo todo eso, decir groserías, mentiras,
robar, golpear, que las personas salen engañando a los demás, con otras mujeres, con otros hombres, no digo los casados. Aunque uno no haya leído la Biblia, la gente sabe todo eso. Hay cosas que aunque no conozco uno la Biblia, sabe uno que es malo, y hay cosas que a uno ya siendo cristiano, que aunque no vengan de la Biblia, uno sabe por naturaleza que son malas, pues. Digo eso porque el diablo nos puede engañar. Nos puede presentar, hermanos, lo que estamos buscando nosotros, ¿verdad? Nos lo puede presentar y uno se pone a pensar, ¿pero qué contradice eso a la Biblia? No, pues no hay nada que lo contradice a la Biblia, pero de todos modos se ve la cosa como que no, como dice uno, no cuadra, pues como que se ve que no encajan las cosas de Dios, se ve que no está bien, y uno se pone a analizar las cosas, se ve, bueno, la verdad eso sí se ve eso sí se ve malo, eso sí está mal delante de Dios. Entonces nosotros, hermanas, tenemos que mirar todo eso, porque esto lo vamos a hacer probados. Y miren, de todo no quiere decir todo esto que no vamos a recibir lo que estamos buscando. Lo que quiere decir todo esto, que aunque sea más difícil, sigamos el camino del sufrimiento, pues, que estamos siguiendo. No digo que haya un sufrimiento que usted sepa que usted sufra, sino que quiero decir que las cosas que uno busca cuestan, pues, cuestan, son difíciles, y uno sufre para que las recibe, pues batalla uno mucho. Entonces es mejor seguir el camino del sufrimiento pero agradar al Padre, que seguir el camino fácil y recibir en vez de una bendición una basura, pues. Es decir, recibí esto que esto deshonra a Dios y no sirve para nada porque deshonra a Dios. Si Jesucristo hubiera aceptado, ¿qué le puede dar el diablo? Un reino todo que no sirve para nada. Le iba a dar el reino, dice que le iba a dar la autoridad de todas las cosas esas. Pero eso no servía para nada, era pura basura que le iba a dar. Entonces, Jesucristo, ¿qué quiso? Mejor se quiso esperar más, durar más, sufrir la muerte que todavía sufría, sufrir todo lo que sufrió, que dije, y sufrir más cosas que sufrió el Señor. Sufrir mejor, y que le iba a costar, y que iba a ser más tardado, y que iba a durar más. Todavía ya pasaron más de 2000 años y todavía ni le llega. Fíjense. Y prefirió eso, que iba a ser desde cuando lo iba a recibir. Y prefirió eso, pero agradando al Padre, agradando a Dios Padre, ¿verdad? Entonces, es como lo debemos hacer nosotros. Si le uno lo presenta, mire, ya está, ya. No, hombre, ¿cuántos años tienes? Tantos. Imagínate cuándo lo vas a recibir. Cuando tengas cuántos. ¿Y cuánto tiempo lo vas a poder disfrutar? Pues no importa que sea muy tardado como Jesús, que te va y le llega bien tardado también, pero que me llegue como a Jesús le va a llegar, tardado pero honrando a mi Padre, como Jesús honrando a su Padre, a mí también honrando a mi Padre, que sea tardado, ¿verdad? Aunque sea tardado, hermanas, pero honrar a Dios. Amén. No quiere decir que Jesús no iba a recibir esa bendición, la va a recibir de hecho. Amén. Porque buscó el lado del sufrimiento, la forma que le iba a costar ganárselo. Pero de esa manera, aunque iba a ser tardado y con sufrimiento y batallando y soportando, lo iba a recibir de una forma que agradaba a su Padre, de una forma que agradaba a Dios, pues. Entonces, sí lo va a recibir. Tardado, sí. Con sufrimiento, sí. Pero sí lo va a recibir y agradando a Dios. Amén. Entonces, Jesucristo le contesta a Satanás y le dice, versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, o sea, no quiero trato contigo, vete, al que le ofrece trato, hasta lo estás corriendo. Vete, Satanás, le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. O sea, Jesucristo no se puso, y ¿sabes qué? Pues la verdad que, pues no me va a costar nada, ¿verdad? ¿Qué me cuesta hincarme? Me hinco y ya, te adoro, ¿verdad? Como ese, ay, Jesucristo, fíjese, hermano, fíjese cómo es de bárbaro el diablo. Si usted estudia a los ángeles en la Biblia enseña que Dios hizo los ángeles, ¿verdad? Amén. Pero la Biblia enseña que Jesús fue el que hizo los ángeles. Eso enseña la Biblia. Que Jesús fue el que hizo los ángeles, porque Jesús es Dios, pero la Biblia enseña que Jesús fue el que hizo los ángeles. O sea, la persona de Jesús fue el que hizo los ángeles. Jesús fue el que hizo al que se convirtió en Satanás. Él que fue hecho por Jesús cuando no era diablo, quiere ahora que lo adore su creador. Fíjese cómo está de mal. ¿Qué no nos va a decir a nosotros? Si le está diciendo al que lo creó, pero no así como estaba todo destrozado, que lo creó perfecto y hermoso, le está diciendo que lo adore. Imagínense, y que se le hinque y que lo adore.
¿qué no nos va a decir a nosotros? Así es. Por eso no nos debe extrañar a nosotros que el diablo nos diga cosas, tanta barbaridad, pues. Y que nos ataque con tanta cosa, con tantos ataques que nos da el enemigo, que se da pena, porque él no respeta a nadie, pues así es su forma, ya lo conocemos que así es su forma de ser. Si con Jesús no se detuvo y sabiendo que era hasta es su creador, Jesús es el creador de todos, lo que pasa es que Dios no lo creó como está, pero Jesús fue el que los creó a todos los ángeles, a todos. Entonces a nosotros no nos va a respetar también, hermanas, Amén. y nos va a presentar algo. Pero Jesucristo cuando se lo presentó a Jesucristo no quiso tomar la forma más rápida, ya para allá, para qué sufrir, ¿verdad? Ya, es que tanta cosa que estoy pasando porque pasaba tanta cosa el Señor soportando. Dice la Biblia que fue tentado todo, imagínense de todo lo que le llovía de pruebas, y aparte de pruebas, ustedes en los evangelios, Jesucristo era muy amado, bien aborrecido, mucha gente lo quería mucho y mucha gente le caía bien gordo a Jesús. Muchos lo odiaban, dice la Biblia que lo querían destruir y estaban contra Jesucristo y lo querían acabar, y al final lo llevaron a la muerte, pues, ¿verdad? A la crucifixión. Entonces, Jesucristo pues le iba mal porque tenía muchas luchas, tenía todas las luchas que nosotros no las podemos tener. Él sí tuvo todas las luchas que existen, que pueden haber, que ni sabemos ni cuántas pueden haber. Él estuvo todas, la Biblia que fue tentado en todos, las tuvo todas. Y aparte la gente lo odiaba. Su familia dice la Biblia que ni creía en él. Él hablaba y sus hermanas ni creían en él. En una parte dice la Biblia que está hablando y se lo llevaron porque pensaban que lo trataban como si estuviera fuera de sí Jesús. Fueron sus hermanos como diciendo, ya ven Jesús, ay, nuestro hermano, está medio mal de la cabeza. Ay, vente para acá Jesús, ¿qué le estás diciendo cosas acá a la gente? Ay, Jesús, vámonos para la casa, vente. Ay, no le dan caso a Jesús, ya saben cómo es. Se lo llevaron, ¿la Biblia enseña eso? No sé si no han leído los evangelios, dice así, que se lo llevaron porque como que estuviera Jesús fuera de sí. Lo tomaban así, pues, como que estaba ni creían en él, pensaban que estaba mal de la cabeza. Sus hermanos. Está tremendo. Ya en un futuro, cuando pasó mucho tiempo, ya si uno de sus hermanos se convirtió a Jesucristo y llegó a ser un gran hombre de Dios, que es Santiago, el que escribió la carta que es Jacobo. Lo que pasa que los católicos le mandaron cambiar el nombre y pusieron que se llamara el libro Santiago, pero original es Jacobo. Lo que pasa es que los católicos le pusieron Santiago y pues todos nos conocemos como Santiago, ¿no? Y ya ese que parece como Santiago, ese hermano de Jesús que no creía, ya creyó después. Hasta escribió palabra de Dios, ¿no? Pero la cosa, hermanas, que Jesucristo sufrió mucho, pues la gente lo odiaba, las luchas, las pruebas y a la muerte. Su familia no creía en él, se burlaban, tanta cosa. Dijeron que sacaba a los espíritus por el príncipe de los demonios, que lo sacaba. Muchas cosas que le dijeron a Jesucristo, muchas cosas más. Y él tenía que aguantar todo para llegar a ser el rey sobre toda la tierra. Y el diablo dice, ya no mira, sin pasar nada, mira ya, que se acabe todo tu sufrimiento que estás haciendo y todo el que te falta, que te falta más, ¿no? Nada más te me hincas y me adoras. Y eso que el que lo crió, quiere que se le hinque el que lo crió, fíjese. Y ya se acaba todo, tienes ya tu reino, que tanto quieres, ¿no? Y con la gloria, la autoridad. Entonces el diablo se la ponía fácil, pues. Por eso es bueno seguir el camino del sufrimiento, pero como dice la gente a veces, ¿no? Que mejor es poquito, pero honrado, ¿no? Amén. Que tengas poquito, como en la economía, no poquito, pero honrado. En Dios es mejor esperar y estar esperando a que Dios te dé la bendición que necesitas en lo que sea que estás ocupando. Esperar y sufrir, aguantar, pero cuando llegue, hermanas, que sea la bendición del Señor, ¿verdad? Amén. Que sea la bendición de Dios y no buscar atajos, no querer recibir un atajo del enemigo. No querer recibir un atajo del enemigo porque eso no va a servir de nada. Imagínense eso que le ofrecía a Jesucristo. Eso que el reino milenial va a ser. Sí. Entonces, primeramente como Jesús prefirió el sufrimiento. Jesús prefirió la obediencia a su Padre, adorar a su Padre nada más. Jesús prefirió nomás servirle a Dios. Y él prefirió eso, hermanas, y esperarse, y todavía ni lo recibe. Ni lo recibe, fíjese. Y quién sabe cuánto, si Cristo tarda
200 años en venir, todavía 200 años y aparte 7 años más y luego hasta que llegue todo lo que le falta. Si es que tarda eso, a lo mejor viene hoy, ¿verdad? Mañana, ratito, o viene de repente que ahorita estamos aquí, ¿verdad? No sé. Pero todavía todo lo que se ha tardado y quién sabe todo lo que le falta a lo mejor, no sé. A lo mejor de repente llega el Señor ya. Porque la palabra dice que puede llegar y cualquier rato puede llegar hasta ahorita. Amén. Al rato, cualquier rato puede llegar el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, pero todavía no lo recibe. Y él prefirió eso y todavía está esperando. Usted dice, hermana, yo estoy esperando, hermano. Yo estoy haciendo cosas correctamente y tengo ya 10 años esperando la bendición de Dios. 20 años esperando la bendición de Dios. 50 años esperando la bendición de Dios. Jesús le puede decir, yo estoy esperando la bendición de mi Padre. 2000 años tengo esperando la bendición de mi Padre. Y todavía estoy esperando la bendición de mi Padre. Bueno, 2000 y algo, pues. Y todavía los que le faltan. Y estoy esperando todavía. Y así lo va a recibir de una forma limpia y pura, lo que realmente es la bendición de Dios. Amén. Lo que es bendición de Dios. Porque el otro no era bendición de Dios. La bendición de Dios es lo que Jesús va a recibir cuando el Padre le permite el reino. Entonces, así es, hermanas. Tardado que usted ni lo recibe. Tampoco lo recibimos nosotros, ¿verdad? No recibimos lo que buscamos todavía. La bendición que ocupamos. Pero Jesús tampoco todavía la recibe. Jesús está igual. Todavía no recibe ese reino. Pero a Él está esperando igual que nosotros. Amén. Pero lo importante es que estamos esperando la bendición que venga del Padre y no buscar atajos. ¿Verdad? Hacer las cosas rectamente y a su momento Dios nos va a dar lo que estamos necesitando. Así es. Entonces, de esa manera, hermanas, el enemigo va a ser vencido. El enemigo va a ser vencido y el enemigo va a tener que irse con su prueba por otra parte. Y nosotros, hermanas, vamos a seguir esperando y en su momento Dios nos va a dar la bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo número 11, dice, el diablo entonces le dejó. Dice, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjense, hermanas. Vayan a Lucas 4, por favor. Lucas 4. Vamos a ver Lucas 4 un versículo. Lucas 4. Lucas 4. Dice Lucas 4, vamos a leer ahí. Lucas 4. Y en el versículo, vamos a leer el versículo número 13. Lucas 4, 13. Dice Lucas 4, 13, dice así, aquí habla de la tentación, aquí también habla de la tentación de Jesucristo, igual que en Mateo, pero pasa lo que les he comentado, que se mencionan unas cosas más, que en un evangelio se mencionan unas cosas que en otro no se mencionan, y juntando todo se ve más claro todo. Dice, fíjese el versículo 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, fíjese lo que dice, se apartó de él por un tiempo, ¿verdad? Entonces, en Mateo dice el versículo así, el último dice, el diablo entonces le dejó, dice que el diablo le dejó, pero aquí dice que le dejó, se apartó de él, pero por un tiempo. De hecho, yo tengo una Biblia, esta Biblia, la verdecita de aquí, no sé si se puede ver, esa dice que se apartó el diablo de él por esa oportunidad. Se apartó, perdón, hasta la próxima oportunidad. O sea, va a venir después otra vez. Entonces, lo que quiere decir aquí, hermanas, que al diablo se le vence con la palabra de Dios, porque lo venció Jesús con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a veces si no encontramos ningún versículo que enseñe lo que sabemos que está mal, que el diablo nos está presentando, porque a veces nos presenta cosas que ni hay versículos para atacar eso, un pecado, pues que usted sabe que es malo, como le dije, es malo usar una droga, no sé, pero no hay versículos que te prohíban usar esa droga, pues. Pero usted, ese diablo le presenta algo que no hay versículo para atacar eso, usted con su misma inteligencia que Dios le ha dado, usted sabe que es malo y no lo hace. Amén. Y si sabe que viene en la Biblia algo de eso, pues entonces con la misma Biblia, como Jesús hizo, con la Biblia se ataca al enemigo. De hecho, para atacar al enemigo es con la palabra de Dios como se le ataca. Pero a veces se presenta cosas que también vienen en la Biblia. Y entonces la gente queda, pero no sé, porque pues no viene. Pero sabes tú, de todos modos,
Como hay gente que dice, no sé si sea malo esto, es que pues, no viene la Biblia. Pero eso pues hasta ni que fueran ni cristianos sabes que es malo, o sea, es algo obvio que sabes que es malo. La gente ya nomás a veces porque se le engaña el enemigo o porque busca pretexto para hacer lo que quiere, ¿verdad? A veces, entonces, lo que pasa, hermanas, es que cuando venzamos al enemigo por la misericordia de Dios a través de nosotros, el diablo se vive de nosotros, pero el diablo va a venir otra vez. Entonces, lo que pasa, hermanas, que él se va a ir, el que nos ataque, el demonio que nos ataque, pues, ¿verdad? Porque en realidad nos ataca los demonios, no nos ataca el diablo, pues, ¿verdad? Sí. Porque el diablo está en otras cosas, ¿verdad? Porque nomás hay un diablo, no es como Dios. Él nomás está en una cosa y uno nos puede atacar aquí a nosotros y otra banda nos está atacando y otra banda nos está atacando. Porque eso nomás tiene Dios, que es ser omnipresente. Que es lo que tiene el Espíritu Santo, que está con la hermana, que está con mi mamá, está con mi esposa, está con mi hija, está conmigo, está con las demás, sí. Eso es el Espíritu Santo porque Dios es omnipresente. Amén. Así está Jesucristo. Están 2 o 3 en mi nombre y yo estoy ahí. Aquí estamos, está Jesús. Acá abajo está otra iglesia, está Jesús. Acá están otros hermanos orando en su casa que ni sabemos que son cristianos, está Jesús. Allá en el otro lado, acá en México, en otras partes está Jesús, porque es Dios. El diablo no nomás está en una parte porque Él es Dios. Entonces los que nos atacan a nosotros, hermanas, entonces son demonios. Son demonios, pero porque el diablo se encarga de cosas que puedan mover más cosas más grandes, pues, ¿verdad? Entonces, hermanas, nosotros cuando somos atacados por los demonios, ellos hacen lo mismo que hace a su jefe. Nos dejan por un tiempo y nos sentimos, y ya como vencimos, estamos victoriosos, estamos bendecidos, como aquí se enseña que cuando Jesucristo lo venció, dice que vinieron ángeles y le sirvieron. Y así cuando recibimos la victoria y vencemos, viene la bendición de Dios. Sentimos la bendición de Dios, ¿no? Así, y se ve el enemigo que nos estaba atacando. Y estamos bien en victoria, pero como dice esa Biblia, que dice así, pero lo dejó hasta la próxima oportunidad. O sea, al rato viene el siguiente, ¿verdad? Entonces tenemos que prepararnos porque va a venir otra vez. Pero al diablo se le vence con la palabra de Dios y se le vence como dice la palabra de Dios en otra parte también que dice esto. O sea, dije con la palabra de Dios y recordé que Jesucristo usaba la palabra de Dios, que sí se vence con la palabra de Dios. Y recordé también que la Biblia enseña en una parte esto. Dice la palabra de Dios, resistir al diablo, dice, y huirá de vosotros. Amén. Y fue lo que Jesús hizo, si se fijan. El diablo le dijo, convierte en pan. Y lo resistió. O sea, no resistió lo que le dijo, no hizo lo que le dijo. Nomás no lo obedeció. Y le atacó con la palabra y no lo obedeció. Avíntate para abajo. Y lo atacó con la palabra y no lo obedeció. Aquí le dice, híncate y adórame. ¿Y Jesús qué hizo? Lo atacó con la palabra y no lo obedeció. Entonces, hermanas, ustedes se mantienen no obedeciéndolo, lo va a vencer con eso. Gloria a Dios. Y usted agárrese la palabra de Dios. Amén. Y si lo ataque, atáquelo con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, fortaleceos, dice así, en el Señor, en Efesios capítulo número 6, dice así, fortaleceos en el Señor, dice así, y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo. Aleluya. Y él empieza a hablar que porque no tenemos lucha contra carne, empieza a hablar todo eso, ¿no? Pero dice ahí que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que tenemos que hacer es seguir orando, pues. Amén. Seguir orando, leyendo la Biblia, para que Dios nos vaya haciendo más fuertes, y pida a Dios, fortaléceme, Señor, con tu fuerza, fortaléceme con tu poder, porque ahí dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces que dice, Señor, fortaléceme, Señor, dame tu poder, fortaléceme, Señor, dame tu poder, que podamos estar fuertes para cuando el enemigo nos ataque, vengan los demonios a atacarnos, pues podamos estar fuertes. Si tenemos versículos con los que podamos atacar, y sea que ataque usted con versículos o no, Dios le dé la fuerza para no hacer lo que le dice y de todos modos va a salir usted victorioso. Pero se ataque con la palabra de Dios, pero a veces que no tenga ni versículos, porque a veces no hay para algunas cosas, ¿verdad? Porque no todas las cosas que hay. No hay un versículo que le diga usted, ay, me ataca el enemigo mucho con el internet. ¿Dónde está el versículo que prohíbe el internet? Que eso es malo. No hay versículos de eso. Pero entonces usted de todos modos ataca pues de que es malo esto, es malo lo otro que sacan ahí, lo que sea. Y si no, de todos modos, Señor, fortaléceme y reprende al enemigo y de verdad, y así es.
Entonces, hermanas, fortalecernos en el Señor, atacar con la palabra, si hay versículos de lo que nos está pasando, y si no hay versículos para atacar de lo que nos está atacando el enemigo, estar fortalecidos en el Señor para resistir, y el diablo va a ir de nosotros a no podernos hacer caer. Va a huir, a no poder tumbarnos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración.